Pues la idea un poco es hacer un planteamiento sobre la complejidad de lo que está viviendo América Latina y el Caribe, en particular esa región que conocemos como Gran Caribe, que estamos entendiéndola a partir un poco del concepto de Juan Bosch, de lo que significó la frontera imperial en el contexto de la conquista española de América. El primer espacio fundamental, geográficamente hablando, pues fue el Caribe. Y en estas imágenes ustedes pueden ver un poco la idea de Juan Bosch, que él hablaba de una batería de islas en el Caribe que formaban una especie de muro, una frontera. Y aquí tenemos un poco esta imagen para entender a qué nos referimos el Gran Caribe. El Gran Caribe son 25 países independientes y alrededor de 20 territorios con condiciones coloniales que se ubican en el Mar Caribe, ¿no? Es decir, México, toda Centroamérica, Colombia, Venezuela, las islas del Caribe, y hay varias incluso formas de interpretar el Caribe, que también habla del Caribe cultural, Caribe geográfico, etcétera, etcétera. En este contexto ubicamos pues, los fundamentos principales del carácter intervencionista de Estados Unidos. Un poco ahí se logran leer más o menos a partir de la distorsión de las letras, pues un poco arrancando con lo que significa el destino manifiesto, que es una filosofía a partir de la cual quienes encabezan el proyecto de nación de Estados Unidos, conocida como Estados Unidos de América, se consideran pues destinados, ¿no?, por la divina providencia, desde una lógica religiosa, a supuestamente garantizar la democracia, la paz, el progreso, la libertad en el mundo. Y esta lista que ustedes pueden ver aquí, pues se sustenta posteriormente con acciones específicas. El destino manifiesto no es un discurso como tal, no es un documento, sino una forma de pensarse como país, y se expresa posteriormente pues con una doctrina Morro, que en 1823 se dijo, bueno, América para los americanos, ya no más presencia europea, solamente la de nosotros, desde la lógica de Estados Unidos, y un conjunto de estrategias y políticas que se van desarrollando a lo largo de la historia, a través del siglo XIX y siglo XX, que garantizaban pues, el ejercicio de la hegemonía de Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe, para no solo o necesariamente controlar territorios, sino también para, pues obviamente, aprovecharse del mercado, de los recursos naturales, de la mano de obra, lo cual no ha cambiado fundamentalmente con el tiempo y hoy en día sigue siendo así, ¿no? Lo que les interesa no es promover ni la democracia, ni el respeto de los derechos humanos, ni la libertad, sino apropiarse de los territorios, aunque no sea necesariamente de forma geográfica directa, pero para, sobre todo, buscando los recursos naturales. Entonces ahí tenemos una lista de las diferentes estrategias. Hoy en día, ¿cuál es el argumento, la justificación, ¿no?, que utilizan? Pues la lucha contra el narcoterrorismo, ¿no? Y ahí están, por eso en este contexto, desplegados en el Caribe. Y es importante partir de la realidad de lo que significa la estructura del imperio estadounidense, ¿no?, la estructura militar sobre todo, que tienen ellos desplegados por los comandos por diferentes partes del mundo, y alcanzan una estructura de 800 bases militares desplegadas a lo largo del mundo. En el caso particular del Gran Caribe, pues aquí tienen ustedes donde está ubicado el Comando Sur, las principales características de este sector del militar de Estados Unidos, que están ubicadas en algunos en el Caribe, otros obviamente en su propio territorio, pero ahí están, ustedes pueden ver cuáles son las diferentes estructuras del Comando Sur. Y en el caso particular de los países, de algunos de los países que integran el Gran Caribe, en el Gran Caribe se ubica alrededor de entre 54 y 70 bases militares. La gran mayoría son de Estados Unidos, algunas otras son dentro del esquema de la OTAN, que tiene, por ejemplo, Francia e Inglaterra, tienen algunas bases ahí, pero se concentran sobre todo en esos tres países, ¿no? Colombia, que tiene una estructura de 7 o 8 bases militares, Panamá, que además de haber sido una especie de enclave durante todo el siglo XX, pues se mantiene todavía con 12 bases militares, 6 en cada océano, 6 en el Pacífico, 6 en el Caribe o el Atlántico. Y el caso particular de Puerto Rico, que es pues, una colonia estadounidense, básicamente, aunque se le diga un país libre asociado, ¿no?, de Estados Unidos, pero es básicamente una colonia y hay 12 bases militares. Entonces es importante para entender la coyuntura actual que viven
que pueden tener bases con tropas, pueden ser financiadas por Estados Unidos, no confirmadas, de carácter aéreo, naval, completa, territorial, con pistas incluso para diferentes tipos de transporte aéreo, como las que están en Colombia, que tienen capacidad para recibir esos grandes aviones de combate que transportan tanques, ¿no? Tropas. Y ahí está la lista que, sobre todo, David Vine, es un periodista, también antropólogo estadounidense, que se dedica, entre otras actividades, a la investigación de llevar la cuenta de todas las bases militares que lleva Estados Unidos en el mundo. Les decía que son 800, pero ustedes pueden consultar la página de David Vine y van a poder ubicar cada una de todas esas bases militares, incluyendo las que están en el país, ¿no? Y ahí están, las podemos ver ahí por país, donde se encuentran. En este escenario, pues aparece esta segunda administración de Donald Trump con una versión agresiva, con una versión amplia y profundamente intervencionista, recordando los tiempos del siglo XX, porque durante el siglo XX, bueno, hubo invasiones, ocupaciones, promociones de golpes de Estado, todas las variantes de la intervención que Estados Unidos desplegó. Y en ese sentido, pues, nos ubicamos sobre todo en el contexto de un momento pues, del mayor peligro que se ha dado en las últimas décadas, ¿no? En términos de intervención, con una amenaza de una invasión a Venezuela, en el caso particular de Venezuela, pero que también ya se ha extendido a la propia Colombia, y recientemente incluso en el lado mexicano, en el Pacífico mexicano, pues también ya hubo un ataque. Bajo el discurso de supuestamente querer combatir el narcotráfico, Trump ha desplegado militarmente su estructura por diferentes regiones del Mar Caribe, pero ya también incluso en el lado Pacífico, ¿no? Aquí seguramente ustedes habrán observado estas imágenes donde se destruyen estas lanchas asesinando personas, ¿no? Ya llevan más de 54 personas asesinadas, que pudieron no haber sido delincuentes o narcotraficantes o no, pero pues sin ningún tipo de legalidad, sin ningún tipo de norma internacional, se están destruyendo las lanchas por toda esta región, ¿no? Esta es la última que se dio en el lado mexicano, ¿no? Que fallecieron aquí 11 personas, y hubo un sobreviviente que todavía parece que no aparece. En ese sentido, pues es importante, bueno, rescatar aquí la argumentación que están desarrollando para este despliegue militar y esta forma de actuar, pues, violando todas las normas internacionales, el derecho internacional, no se diga los derechos humanos. Pero el hilo, digamos, de la justificación, pues es que ellos tienen que combatir el narcotráfico, ¿no? Sin embargo, obviamente, no tocan el narcotráfico, donde están las estructuras más importantes que tienen que ver, pues, con todo el esquema financiero para el lavado de dinero. Por ejemplo, en Estados Unidos se lavan alrededor de $100,000 millones anuales a través de empresas, ¿no? De bancos, empresas, etcétera, y eso pues, está intacto. Incluso en las propias estructuras del poder en Estados Unidos, pues, como la DEA, el propio ejército, pues ha habido obviamente casos que se han ventilado en diferentes momentos, y ahí no se está haciendo absolutamente nada. La idea obviamente es intervenir, ¿no? Y lo que están buscando es cómo frenar el proceso de la revolución bolivariana en Venezuela, que no ha logrado hacerlo durante 27 años. Entonces han recurrido a golpes de Estado, a bloqueo económico desde el 2017 no funciona, se han diseñado estrategias electorales que tampoco logran hacerlo, se ha buscado todas las alternativas y no lo logran, y en ese sentido pues está presente este discurso, ¿no? Y aquí, para poner un ejemplo nada más de cómo están justificando cuál es el lenguaje, digamos, de la intervención, que es incluso recordar lo que en el siglo XX se planteaba, de una prepotencia, de una visión mesiánica, de una visión pues imperial, ¿no? De decir, aquí nosotros mandamos, aquí nos vamos a decir cómo se hacen las cosas, y escuchemos nada más breves palabras, ¿no? Como dice el presidente, cada bote que destruimos se salvan 20,000 vidas, debido a que paramos drogas que se dirigían al territorio. Nuestro mensaje para estas organizaciones es que los vamos a tratar como Al-Qaeda. Los vamos a encontrar, vamos a neutralizar sus redes, los vamos a cazar y los vamos a eliminar. Y ustedes han visto esa evidencia en el mar.
en el Caribe, en el Pacífico. Sabemos quiénes son estos sujetos, sabemos con quién trabajan, a qué grupo pertenecen, sabemos a dónde van, de dónde vienen, y ellos saben que nosotros sabemos. Y esto va a cambiar muy pronto el paradigma de sus operaciones. Bueno, ahí está el argumento, ¿no? Y claro, es un catálogo de mentiras porque no saben quiénes son, ¿no? Pueden sospechar que pueden estar en alguna de las rutas que se han utilizado para el desplazamiento de drogas, pero no tienen idea de quiénes están asesinando. En el caso del Caribe, ya hubo demostraciones de que algunos fueron pescadores de Trinidad y Tobago, algunos fueron colombianos, es decir, están cazando como si fueran gente eliminable, ¿no? a supuestos delincuentes, sin ningún tipo de prueba. Entonces es importante también como estar revisando, digamos, qué estructura acompaña la escalada intervencionista de Estados Unidos a todas estas operaciones. Y uno de los principales personajes que están alrededor de Trump es Marco Rubio, ¿no? Que tiene esas características de un discurso de odio hacia los migrantes, ¿no? Siendo sus propios padres migrantes cubanos que salieron antes del tiempo de la Revolución, en 1954, salieron ellos y obviamente pues un despliegue de ataque contra los proyectos de transformación que hay en la región, como el caso particular de Venezuela, ¿no? Y que ha postulado además, pues ha planteado en diferentes ocasiones que Estados Unidos debe intervenir militarmente en México para supuestamente derrocar y pulverizar los grupos del narcotráfico. Y el discurso de Marco Rubio pues también es importante revisarlo porque refleja finalmente lo que significa esta escalada intervencionista, ¿no? El lenguaje, la forma de analizar, de identificar enemigos, pensando en que lo que Estados Unidos representa pues es lo cercano a un mundo idílico de democracia, de libertad, etc. Ahorita vamos a ver por qué no está alejado en este sentido. Sé que se ofenden, pero no son como yo puedo describir a esos regímenes de otra manera. Y no solamente son regímenes que hacen eso a su propio pueblo, pero son regímenes que han contribuido, los tres, a la instabilidad de la región. Todos los países de la región han tenido que pagar hasta cierto punto el precio de la instabilidad que existe en esos países. La ha caído encima de todos los demás. Y en el caso de Venezuela, que coopera con Irán, con Hezbollah, con Hamas. En el caso de Cuba, que le ha dado albergue al espionaje chino, presencia Rusia. Así que esa sigue siendo una opinión. Ojalá que haya un cambio en esos países. No lo espero que entre hoy en diciembre vaya a pasar. Pero esa es la manera que yo hablo de esos regímenes, porque es la realidad de cómo se han comportado. Ese es el discurso, ¿no? Que está desplegándose además también construido en falacias políticas, ¿no? En que no hay ninguna prueba de ningún tipo, ningún ejemplo de cómo supuestamente el país que se refería a Venezuela, Cuba y Nicaragua, cómo desestabilizan a la región, en qué sentido impactan de forma negativa. Simplemente es la construcción de un discurso que está construido en la intervención, ¿no? Y en ese sentido, en este escenario, pues tenemos estos dos casos emblemáticos, el de Cuba y Venezuela, que han sido siempre una obsesión de Estados Unidos. En el caso de Cuba no voy a profundizar mucho, lo hablaremos con el colega Daniel, pero sí un poco observar, digamos, que este objetivo se plantea desarrollar a partir de estos cuatro grandes estrategias, ¿no? Temáticamente hablando, que tienen que ver con el bloqueo económico. En ambos casos, el de Cuba y Venezuela van a estar bloqueados es un bloqueo económico, comercial y financiero. Es importante distinguir estos tres aspectos. El tema militar, que son pues, las agresiones que se han dado históricamente, sobre todo el caso de Cuba. En un sentido cultural también, pues toda la industria cultural estadounidense que ha desplegado la estrategia para fundamentar este carácter hegemónico. Y el aspecto mediático, que también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo se va construyendo toda una narrativa, digamos, que supuestamente pudiera justificar una intervención militar, ha sido una de las principales acciones y puntos de concentración de cómo se van construyendo escenarios y personajes. Nunca de cómo se ha construido todo este aparato mediático para acompañar acciones directas como lo que estamos viendo ya en el Mar Caribe, ¿no? Y
esto está inserto dentro de lo que conocemos, se ha discutido como una guerra de cuarta generación, en la que se combinan múltiples factores que tienen que ver con estos elementos que habíamos señalado, pero también obviamente con aspectos relacionados con la intervención de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo está bien? Se apagó la pila, yo creo. Gracias. Y aquí es importante destacar pues, el conjunto de agresiones que se han dado contra Venezuela después de la etapa que implicó Hugo Chávez en el gobierno. Ahí lo malo es que la alteración de las letras se borraron, los números se convirtieron en estrellitas, pero bueno, empieza el golpe de Estado en el 2002, que fue el que incluyó el reconocimiento de Pedro Carmona por 72 horas como presidente de Venezuela, el paro petrolero que fue en el 2003, el referéndum revocatorio fue en el 2004, boicot a comicios fue en el 2005, las guarimbas ya después de Chávez en 2015, 2016, en esos años, y todas estas, bueno, la declaración que hizo Obama en su momento para ubicar a Venezuela como un peligro para Estados Unidos, ¿no? Va a la secuencia, llegando a la etapa de Maduro, donde intento de magnicidio, desconocimiento de los resultados electorales, el invento de Guaidó, que también es un aspecto importante, y el bloqueo de activos que empieza también en 2017, y los últimos acontecimientos que tienen que ver con esas recompensas, como tratando de recordar los tiempos de las supuestas estas películas de indios y vaqueros, así denominadas en la industria hollywoodense, de poner unas recompensas por un personaje que supuestamente es un peligro, ¿no? Aquí tenemos incluso la propia estructura, es una estrategia psicológica también, obviamente, de tratar de sellar la imagen de un presidente para ligarlo necesaria y obligadamente con la delincuencia, con el narcotráfico, y hablar de un narcopresidente, que es parte de la estructura fundamental del lenguaje, y tratar así como si estuvieran ellos pues, prácticamente en ese contexto del viejo oeste, ¿no? En el que pueden llegar a determinar a decidir lo que puede hacer una persona en particular. Es el anuncio, ¿no? $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TVA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. To date, the DEA has seized 30 tons of cocaine to Maduro and his associates with nearly 7 tons. Y entonces la narrativa está acompañada de esto, ¿no? Ahora resulta que Nicolás Maduro maneja un cártel que está en otro país, ¿no? Como es el cártel de Sinaloa en particular, o cárteles incluso que no tienen ni siquiera una identificación clara de dónde están en todo caso funcionando. Entonces todo esto va, obviamente ha ido escalando a un nivel muy peligroso en los momentos actuales, con este despliegue de barcos, ¿no? Barcos de guerra, incluso incluyendo un submarino con armas, con misiles nucleares, ¿no? Si imaginemos la dimensión, digamos, de lo que todo esto significa. Recordemos también incluso cómo Donald Trump le cambió el nombre del Departamento de Estado al Departamento de Guerra, ya en una clave de una intensidad, digamos, de la capacidad militar que tiene Estados Unidos y del despliegue imperial en su lógica, ¿no? Y esta es la imagen de la primera barca que ellos hicieron volar, que iban 3 personas a bordo. Y obviamente, bueno, pues el apoyo también de aliados locales, que nosotros planteamos en cierto sentido, bueno, serviles, ¿no? Incondicionales de Estados Unidos, como el caso de Trinidad y Tobago. Incluso son países que se han beneficiado de las alianzas que se han realizado en el campo de intervención con Venezuela, dentro del ALBA, etcétera, con el propio apoyo de Cuba, por ejemplo, con todo el tema de la salud, de los médicos cubanos, ¿no? En la época de la pandemia fueron todos los países del Caribe atendidos, pero cuando se trata de la presión política, pues obviamente se aplica todo esto, ¿no? Y aquí están pues, estos ejemplos, son algunos encabezados de algunos medios de comunicación, donde se informa, y claro,
habrá que revisar también los medios mismos, ¿no? De cómo manejan la información, ¿no? Como no se está comentando de entrada de la violación a las normas internacionales, sino de una acción que se reivindica por sí misma prácticamente. En este escenario pues es interesante incluso escuchar a Maduro haciendo este es un lapso muy pequeño de una entrevista que le hace Rafael Correa, presidente de Ecuador, que además de todo de haber sido, desde mi punto de vista, un buen presidente, y es un gran comunicador y tiene algún programa, ha tenido algunos programas, ¿no? Nada más este pequeño segmento. Que ten la seguridad. Presidente, ¿existe el cartel de los soles? Existe el cartel del norte, que es clandestino. El 85% de los miles de millones del narcotráfico internacional anual están en los bancos de Estados Unidos. Ahí está el cartel, que lo investiguen y lo descubran. El lavado de dinero. El lavado de dinero. De contra el narcotráfico. Mira, yo estaba viendo los paraísos fiscales. Yo estaba viendo los datos que dio la vicepresidenta y creo que son más de 500.000 millones de dólares anuales que están en la banca de Estados Unidos, en los bancos legales. Si ellos... Y bueno, estas cifras, ahí se distorsionó los números, pero bueno, estas cifras van acompañadas obviamente de toda una actividad delincuencial dentro de los propios Estados Unidos, porque toda la droga que llega finalmente a este país para atender a 50 millones más o menos calculados de adictos que tiene la población en Estados Unidos, pues no llegan solos del aire, se distribuyen en una farmacia como unas aspirinas. Hay toda una estructura de distribución que curiosamente ahí pues no pasa nada, no se escucha que estén desarrollando estrategias de aprehensión de toda la estructura que distribuye, ¿no? Y además el nivel de la violencia que Estados Unidos tiene, es decir, aquí lo importante es contrastar lo que Estados Unidos despliega como discurso para tratar de justificar una intervención en otros países, como el caso de Venezuela, con lo que internamente vive como país, como sociedad violenta también. Y aquí estos números, por ejemplo, voy a inventar, no recordar mal las cifras, te voy a decir directamente cuál es estos porcentajes. Como estamos ahí hablando de suicidios, llegó un año en el que fue más o menos en el 2010, que se informó que se habían suicidado al año 8.000 ex soldados estadounidenses que habían participado en operaciones militares en el mundo. Estas cifras se redujeron, ahora ya no son más o menos 800, ¿no? De todas formas es una cifra importante, son 3-4 personas al día de ex militares estadounidenses que se suicidan de manera cotidiana, pues obviamente respondiendo a todo lo que en sus operaciones de promotores de la libertad desarrollan en el mundo, ¿no? Los propios niveles de violencia que también hay por armas de fuego, es decir, toda la estructura militar que Estados Unidos tiene de forma interna también a través de su industria armamentista, que es un motor fundamental de la economía en Estados Unidos. Pueden ustedes observar aquí toda la violencia que se desarrolla a partir de que se venden las armas como de manera totalmente libre y llegar a cifras impresionantes, ¿no? Por este motivo también es importante señalar que Estados Unidos vive una etapa de violencia muy extrema, que Trump además ha agudizado y polarizado la sociedad estadounidense en términos políticos, ¿no? Y esto pues contrasta con la despliegue y con las propias justificaciones de lo que quieren hacer en el mundo, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de que Donald Trump quería quería recibir el llamado Premio Nobel de la Paz, cuando tiene un país que está en un proceso de descomposición muy claro, muy evidente, con unos niveles de violencia pues muy elevados, obviamente, ¿no? Y bueno, en este contexto, como lo señalaba en su momento Hugo Chávez, pues lo que están buscando es apoderarse, tener la hegemonía directa de un país que tiene las reservas más grandes del mundo, probadas de petróleo en el mundo, segundo en gas, tercero en oro, más o menos. Es un país con enormes recursos naturales, incluso si pensamos en la franja del Orinoco, que también se encontraron yacimientos enormes de petróleo, pues obviamente que es el principal interés de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues también
es importante señalar pues, la respuesta que se ha dado desde Venezuela cuando observamos una movilización popular impresionante, con un despliegue de una convocatoria para las milicias, ¿no?, las reservas, que en su caso pudieran respaldar la defensa del territorio. Y también pues, este pequeño video pues, es también interesante revisarlo para darse un poco cuenta también de lo que significaría un intento de invasión a Venezuela, ¿no? Es decir, no solamente la posibilidad de que se pueda desatar un conflicto regional, sino también pues, el tope con el que se pueden encontrar. Sin duda no es un tema como el de Irak, que pudieran llegar a bombardear, ocupar casi inmediatamente, Afganistán, etcétera, otros escenarios de conflicto que se han desarrollado en los últimos años. Aquí hay una preparación que se ha dado en estructuras amplias, ¿no? Y es un territorio además muy grande, muy diverso en sus características, en montañas, selva, etcétera. Y hay también una preparación y un ejército que ha estado fortaleciéndose en los últimos años, ¿no? Desde la época de Chávez, el ejército venezolano adquirió 100.000 fusiles, hizo una compra en principios del siglo, se ha modernizado a través incluso de submarinos de aviación, ¿no? Es decir, tiene una estructura militar muy importante que reflejaría sin duda que no sería un paseo, digamos, ¿no? Y un poco la imagen que refleja esto es este pequeño video, que no sé si ustedes lo han revisado, pero lo compartimos aquí. Un poco la idea, ¿no? Para darse la imagen de que hay una preparación, de que hay una convicción muy clara, muy determinada, que se ha reflejado además en un alistamiento masivo de personas en todas las edades, todas las regiones del país venezolano, que reflejarían lo que podría ser una resistencia muy diferente a la que podemos revisar en la propia región en el pasado, y esto pues ahí se refleja en esta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que este es un poco el libro que comentábamos hace rato, escribimos hace un par de años, publicado recientemente por ACAL y la UNAM, en el que hacemos esta revisión de toda la estructura, de todo lo que significa Estados Unidos como imperio, Estados Unidos como país interventor, que no ha modificado en lo más mínimo el objetivo fundamental, que es tratar de controlar su región inmediata, que es América Latina y el Caribe, y a pesar de los procesos de resistencia que se han dado en la región en diferentes momentos, pues también pues tienen esta capacidad de dividir a los gobiernos que comparten en cierta medida una visión emancipadora, independentista, soberana, han logrado dividir mecanismos como UNASUR, ¿no? Han golpeado incluso a algunos países del ALBA, esta estructura de carácter de integración social, que han terminado por someterse a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Ahí estaba el caso de Trinidad y Tobago, pero también lo fue Jamaica, que se retiró de Petrocaribe. Entonces, pues la intervención estadounidense no solamente es un despliegue de fuerzas como militares, como lo estamos viendo en estos momentos en el Caribe, también se refleja en la capacidad de alcanzar éxitos en diferentes situaciones y reinstaurar a gobiernos de derecha, como sucedió apenas en Bolivia con las últimas elecciones, que es el último de los 3 países que habían tenido un proceso de transformación estructural a través de asambleas constituyentes, que retorna al control de la derecha, ¿no? No se diga el caso de la Argentina, el caso de Ecuador, que también está viviendo una convulsión social con protestas,
también con una reflexión muy profunda. Entonces, esos son, entre otras razones, porque obviamente también procesos internos y errores de los propios gobiernos de izquierda, pero son resultados de esta intervención, ¿no? Entonces tenemos que ver lo que significa, cuáles son los objetivos de la intervención, pero también cuáles han sido los resultados que han tenido en estos 25 años, en este siglo, y ha sido, pues sin duda, muy notables en ciertos momentos. O sea, que se recuperan en algunos casos los gobiernos, pero los daños son muy claros e importantes, ¿no? Entonces, como conclusión, diríamos que cuando se pensaba que de alguna manera la intervención se mantenía solamente en el terreno económico, cuando se mantenía a través de los procesos electorales, pues nunca había que haber quitado el dedo del renglón de saber que esa posibilidad militar ahí sigue presente. No solamente es un despliegue coyuntural de barcos en el Caribe en este momento, sino que es el hecho real de que ahí siguen las bases militares, ¿no? Y eso significa que Estados Unidos no va a dejar de ser esta potencia intervencionista. Estados Unidos va a mantener la presión para buscar el control de los recursos naturales, de la mano de obra, de los territorios, ¿no? En una lógica política y económica, y ahí va a seguir presente este elemento de fuerza. Esperemos que esta coyuntura no resulte en una agresión militar directa, porque esto no solamente tocará a Venezuela, esto pudiera regionalizarse, y América Latina y el Caribe, como la CELAC lo declaró en su momento, es una región de paz. Tendría que así mantenerse. Los conflictos políticos, las diferencias tendrán que resolverse en las mesas de negociación, en el campo de la discusión, del debate, pero no se puede aceptar o tolerar o dejar de criticar este despliegue intervencionista y la posibilidad de que un país, después de mucho tiempo, la última vez fue en 1989 cuando se invadió Panamá, o Granada en el 82, 83, ¿no? Y hacia atrás, pues otros tantos ejemplos, pero es importante tener levantar la voz, digamos, para el debate y darse cuenta de esa realidad. Muchas gracias.